Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dijo que no va a acudir a la reunión, a la cumbre del G20, la cual se va a realizar los días 28 y 29 de junio de este año en Osaka, Japón. Y bueno, hubo analistas políticos, adversarios políticos de Andrés Manuel que han venido criticando esta determinación. Hay personajes como León Krause, Leonardo Crucio, Laura Rojas, Javier Lozano, Margarita Zavala, entre otros más, que criticaron pues esta determinación que dio a conocer Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, llama mucho la atención que en estos 7 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente mexicano no ha salido al país, no ha hecho ningún viaje al extranjero, y a partir de este asunto de la cumbre del G20, pues obviamente se da una expectativa del por qué Andrés Manuel López Obrador pues mantiene esta política de no viajar al extranjero, a menos obviamente ya de algunos días, estamos a menos de una semana para que se lleve a cabo la cumbre del G20 en Japón, y López Obrador pues ya confirmó que no asistirá a la reunión porque cree que no es necesario acudir y que está muy representado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien acudiría. Y bueno, este evento se considera como el principal foro para la cooperación económica, financiera y política entre los países más poderosos. Andrés Manuel López Obrador lo dijo, por ejemplo, el 13 de mayo pasado: lo estoy analizando porque estoy ocupado de tiempo completo en atender los asuntos nacionales. Aseguró que en la situación actual de México lo más importante es mejorar la economía y el bienestar, así como garantizar la paz. Y bueno, en otras conferencias de prensa, a raíz de pues esta insistencia de si acudiría o no a esta cumbre del G20, pues repitió, como lo ha hecho innumerables veces desde su campaña, la política exterior más fuerte, más ideal es la del interior. La mejor política exterior es la interior, con su peculiar estilo coloquial que a muchos les gusta, a otros más les molesta. Pues recalcó: no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa. En medio de ese conflicto que estaba dándose con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había amenazado con aplicar el 5% de aranceles si México pues no cerraba o no vigilaba con mayor fuerza la frontera sur entre el territorio mexicano y Centroamérica para impedir el flujo migratorio y que este llegara a Estados Unidos. Y bueno, hasta la idea de que México se convirtiera en el tercer país seguro. Muchos consideraban que acudir a esta cumbre del G20 pues permitiría un acercamiento. Pues finalmente se llegó a un acuerdo con Estados Unidos, y por lo que ha declarado el propio presidente Donald Trump, pues está muy contento con el acuerdo, felicitó a Andrés Manuel, y que ya hasta una reunión le pidió al mandatario mexicano, quien respondió que él proponía que fuera para el mes de septiembre, incluso puso el día, el 7 de septiembre del 2019, ya sea que el presidente mexicano vaya a Washington o el presidente de Estados Unidos pues venga a la capital del país mexicano. En fin, esto pues en su momento generó muchas críticas en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque se creía que iba a ser una muy buena oportunidad para ahora sí que atender ese asunto y que las relaciones entre México y Estados Unidos mejoraran. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador insistió en que no acudirá a esta reunión del G20, a pesar de que se trata de una reunión importante. Dice que no podrá ir porque se siente bien representado por su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En los 7 meses que lleva como presidente de México, López Obrador no ha viajado fuera del país, algo que contrasta con los anteriores presidentes mexicanos, muchos de los cuales viajaron principalmente a Estados Unidos en los primeros meses de sus gobiernos. Su predecesor, Enrique Peña Nieto, en su primer medio año de gobierno había realizado ya 10 viajes internacionales.
En este sentido, los analistas apuntan que Andrés Manuel López Obrador prometió desde su campaña que la política exterior de su gobierno sería o se regiría por la doctrina Estrada, un principio de no intervención y de no injerencia en los asuntos internos de otros países, que guió las relaciones exteriores de México entre los años 1920 y 2000. AMLO ha hecho énfasis en que su gobierno se distanciaría de la política exterior de los últimos años, que era más bien pragmática, es decir, se fueron tomando las decisiones según fuera conviniendo. La agenda de México se plegó o se alejó de Washington, coqueteó con China o con la Unión Europea según fuera necesario. Así lo explica Juan Carlos Barrón, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM. Bien, estos datos están interesantes porque pues son parte de lo que también difunden la BBC News, que es un portal que da pues información relevante sobre lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Y bueno, este académico, el secretario académico del CISAN dice que la política de Andrés Manuel López Obrador ahora parece estar asociada más con valores morales asociados al impulso de la justicia, el combate a la desigualdad y la corrupción. Parecería que esos principios, más que el de no intervención, lo rigen en una búsqueda de coherencia en las políticas exterior e interior. El analista apunta a que la política exterior de López Obrador es algo diferente. No se parece pues al pragmatismo que se vivió desde el 2000 con la llegada de Vicente Fox a la presidencia, pero tampoco a lo que había antes con la política de no intervención. Y bueno, suena bien, desde luego, esto que López Obrador propone, pero también enciende algunas alertas, porque en este país hay distintas ideas y propuestas de cómo se pueden poner en práctica esos valores. Pensar que solo hay una puede ser muy peligroso. Incluso este académico ejemplifica lo que él considera una ambigüedad en la política exterior durante estos 7 meses de gobierno que lleva Andrés Manuel López Obrador, y es el caso de Venezuela y Centroamérica. Dice que en este caso México no respaldó a Juan Guaidó como el presidente encargado, a pesar de que este cosechó amplio respaldo internacional. AMLO se apegó a los principios de no intervención para seguir reconociendo a Nicolás Maduro como legítimo presidente. Y bueno, aunque fue muy polémico este asunto, en el caso de México se apegó a la doctrina Estrada. Sin embargo, en temas como el Plan de Desarrollo para Centroamérica, que aunque pues muchos esperan que tenga éxito, es al fin y al cabo un programa intervencionista por el que Estados Unidos envía dinero a Centroamérica y México organiza los programas de desarrollo, y eso ocurrió pues recientemente en su reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien recibió pues, 30 millones de dólares, ¿verdad? Y este presidente dijo que Andrés Manuel López Obrador pues es un presidente de súper lujo y que los mexicanos lo deben de apoyar. Asegura que también hay otras contradicciones en la política externa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, al mismo tiempo que se promueve ese plan de desarrollo que se muestra como un gran símbolo de empatía hacia los migrantes, por otro lado se les trata muy mal, y en la práctica la política antimigratoria se ha endurecido para tratar de, obviamente, de llenarle el ojo a Washington, aunque Donald Trump dice que no está haciendo el trabajo sucio a Andrés Manuel López Obrador y que por eso le cae muy bien y que le gusta y que se quiere reunir ya con Andrés Manuel López Obrador. Otro tema controvertido, apunta el académico, fue la carta en la que Andrés Manuel López Obrador le pedía al rey de España que se disculpara por la conquista. Es decir, en este caso, evidentemente hay una intervención, una sugerencia inadecuada al rey de otro país para que se disculpe. Si nos ponemos estrictos, es una solicitud intervencionista porque solo le atañe a su soberanía. Entonces, por ejemplo, la académica y muy reconocida también experta en estos temas, autora del libro El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, María Cristina Rosas,
pues también hace críticas a esta política exterior de Andrés Manuel López Obrador. Ella considera que no le interesa la política exterior, que es profundamente ignorante de las relaciones internacionales. Asegura que la prueba es que el gobierno ha recortado el presupuesto a la Cancillería y a los consulados, los encargados de la protección de los mexicanos en el exterior, principalmente Estados Unidos. Sin embargo, López Obrador dice que ya nadie va a estar viajando al extranjero con recurso público, y tiene sentido el hecho de que había muchos que con dinero del pueblo, dinero del erario público, pues hacían viajes al extranjero sin ninguna productividad, obviamente, para el país. Y bueno, llama desde luego poderosamente la atención que el propio López Obrador explicó por qué razón no va a acudir a esta cumbre del G20. Y estas son sus palabras, y vale la pena que le prestemos mucha atención. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Este encuentro, lo que siempre hemos sostenido es de que vamos a tener buenas relaciones con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo, y en especial queremos tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump, y estrechar nuestros lazos de amistad con el pueblo estadounidense. Agradezco pues las expresiones del presidente Trump, del primer ministro Trudeau, también en el sentido de que respalda la política que se está implementando en nuestro país. He tomado ya la decisión de no asistir a Japón, a la cumbre de los 20 países de más desarrollo, pero vamos a estar representados, vamos a estar muy bien representados. Va a estar en Japón Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Yo voy a quedarme en México porque estamos consolidando todo el proyecto de desarrollo, de bienestar, y tenemos también el compromiso de informar el día 1 de julio. Vamos a informar a los mexicanos en el Zócalo, y por eso en esta ocasión no voy a asistir a ese encuentro, pero sí vamos a procurar estas reuniones bilaterales, estos encuentros, en el caso especial con el presidente Donald Trump y con otros mandatarios, con otros presidentes, jefes de Estado del mundo. Yo he sostenido siempre, con todo respeto a los internacionalistas, con todo respeto a los diplomáticos, que los admiro mucho, porque con la política diplomática se pueden resolver conflictos. Sin embargo, he sostenido que la mejor política exterior es la interior, que si estamos bien en nuestro país, vamos a tener siempre el respeto en el concierto de las naciones. Es decir, si en México hay bienestar, hay paz, hay felicidad, vamos a tener el reconocimiento
de otros pueblos y de otros gobiernos. Por eso, en esta etapa inicial es probable que no salga al extranjero, solo a este tipo de encuentros